Pastelería clásica. Esta tiene sus orígenes cuando el hombre dejó de ser nómada y descubrió la agricultura a partir de los granos primarios y ancestrales del trigo y la cebada, y dominó el fuego. Así dio inicio a la larga y deliciosa historia del pan. En Egipto existían recetas muy simples de repostería. Aún no se conocía el azúcar, por lo que el sabor dulce se conseguía gracias a la miel de abeja. A principios de la era cristiana, hace 2000 años, no se diferenciaba el oficio de pastelero y el de panadero, sino que era la misma persona quien ejercía ese trabajo y que usaba la miel en sus recetas. En la Roma antigua se empezaron a emplear nuevas técnicas y medios para dulcificar, como el muslo, que se trataba de un vino meloso. En Roma, 500 años antes de Cristo, un pastelero llamado Terarión, en base a la mezcla de harina, miel y adicionando algunas frutas, elaboró los primeros pasteles de la época. En el Renacimiento no solo las artes, la arquitectura y los inventos innovadores salen a la luz, también la cocina y la pastelería avanzan, y es en 1506 cuando Provencher, pastelero de Pithiviers, crea la primera crema, conocida como crema de almendras. La llegada de Catherine de Medici a la corte de Enrique II en 1540 permite a la gastronomía francesa enriquecerse con recetas no conocidas hasta el momento. De entre lo personal calificado traído de Italia se encuentra el chef pastelero Poplin. Este pastelero confeccionaba una receta de masa secada al fuego, conocida más tarde como masa Poplin, que en nuestros días es conocida como masa de choux. Durante el reinado de Carlos IX, entre 1560 y 1574, el número de las profesiones aumentaron y los estatus otorgados por el rey en 1566 daban a los pasteleros el título de maestros del arte, de la pastelería y oblero. En esta época, para adquirir el dominio, el candidato debía hacer un examen y ejecutar una obra maestra. Edad Media. Durante la Primera Cruzada, por el año de 1099, los pueblos musulmanes ya contaban con una rica alimentación, esto debido al empleo de la caña de azúcar y sus propiedades. Las recetas primarias, ricas en sabores, viajaron del Medio Oriente a Europa, siendo Francia el gran receptor de estas increíbles fórmulas. En París, los pasteleros confeccionan tortas y patés, de carne, de queso, pescado o de verduras, así como también beignets, muy a la moda en ese tiempo, hechos de médula, huevos y salsa de higos. El rey Juan II estipula que los pasteleros no podrán guardar sus patés más de un día y no deberán servirse de la carne de viejos patés para fabricar nuevos. El primer cocinero de los reyes Carlos V y VI, Guillaume Tirel, mejor conocido como Taillevent, el cortaviento, escribe el primer manuscrito culinario, el Levander. Esto en 1379, y el cual fue impreso hasta 1490, con la llegada de la imprenta. El Levander podría ser considerado como el primer libro de cocina y base fundamental de la gastronomía francesa. En esta época, para ver o tener alguna pastelería o boutique, el maestro pastelero debería saber hacer 500 pasteles grandes, 300 pastelillos y 200 panecillos, buenos y suficientes, y este trabajo debía de hacer en un solo día. Para el siglo XVII se encuentra una pastelería más renovada e innovadora, donde un pastelero de Albi, de nombre Carbous, crea las primeras tortas esponjosas. En París se emite un decreto que rige la importancia de esta actividad, donde el artículo primero dice, a puño y letra, quien quiera ser pastelero en la ciudad de París, tiene que demostrar que puede desempeñar el oficio, guardando los buenos usos y costumbres de la profesión. Edad moderna de la repostería. Con el nacimiento del siglo XVII inicia la época moderna. Es justamente cuando la repostería inicia su modernización.
Esta se caracteriza por el espíritu creativo de los pasteleros de esta época. También se impulsa este gran movimiento con la llegada del café, el té y el chocolate a Francia. En 1615 es cuando se da la introducción del chocolate a Francia. También a mediados de este siglo nace la primera casa chocolatera en París y las heladerías toman un gran auge. En 1683 se confeccionan los primeros croissants elaborados en Viena para recordar el símbolo de la bandera turca, que es la media luna. En el siglo XVIII se crea la receta del baba roux y Frank Dorén crea la primera máquina para moler, mezclar y aglomerar el chocolate. En ese siglo también se extrae y se solidifica el azúcar de la remolacha, pero sin duda el antecedente más importante durante esta época es el nacimiento de Anthony Carême. En el siglo XIX, en 1810 Nicolas Appert logra la preparación de conservas al crear el enlatado, y en 1827 afina los conocimientos de la conservación de la leche por medio de calor, dando origen a la leche evaporada. En 1834 en América se crea la primera máquina de helados. En 1840 se crean los bocadillos dulces trampeados en fondant. Mientras que en 1845 un pastelero en Burdeos idea el tanto por tanto. En 1847 Aubriot instaura la manga y Trottier crea las primeras dulces. El Mil Hojas crea un gran furor en las calles de París y Quillet crea en 1865 la crema de mantequilla. Por último, en 1870 se crea el primer horno a carbón y los batidores globos. Pastelería contemporánea. ¿Qué es la pastelería contemporánea? El término de pastelería contemporánea es el que se utiliza para denominar al tipo de gastronomía que se basa en la presentación, preparación, cocción y decoración de platos y piezas dulces tales como las tortas, pasteles, galletas, pudines, etc. La pastelería contemporánea es hablar de un arte en constante movimiento y renovación, ya que dentro de este mundo gastronómico va más allá de técnicas y habilidades que se tengan para aplicarlas. Es sumamente importante la imaginación y la creatividad. Máximos exponentes. Pierre Hermé nació el 20 de noviembre de 1961 en la cuarta generación de pasteleros en su familia. Se le concedió el título al mejor chef pastelero en 2016 por los 50 mejores restaurantes del mundo, y es la cuarta persona más importante de Francia en el mundo por la revista Vanity 2016. Albert Adrian, en el año de 2015 es reconocido como el mejor chef pastelero del mundo en la revista Restaurant Worlds 50 y también recibió el Premio Nacional de la Gastronomía al mejor empresario restaurantero en España, otorgando por la Academia Internacional de Gastronomía. Recibe su primera estrella Michelin, su restaurante mexicano Hoja Santa. Técnicas. Glaseado. Es una técnica culinaria, consiste en recubrir alimentos con una sustancia brillante, a menudo dulce. Las claras de huevos y el escarchado se utiliza para glasear. Esferificación es coagular un líquido poniéndole calcio para que tome la consistencia de una esfera. Gelificación consiste en formar una gelatina de cualquier sabor que se obtiene de alga. La más conocida es agar-agar. Emulsificación, mezclar nitrógeno con un jugo de cualquier sabor. Esto es para dar una forma de espuma de cualquier sabor. Fondant es una alternativa para la decoración de pasteles, ya que es una pasta hecha a base de agua, azúcar, colorante. Este material es completamente moldeable porque se puede crear figuras, flores o cualquier cosa. Pastelería de vanguardia. No se tiene una fecha exacta para este tipo de pastelería. Sin embargo, podemos decir que es la pastelería que estamos viviendo hoy en día. En esta pastelería se presentan unos platos compuestos que están llenos de armonía en su montaje, en sus técnicas de cocción, las texturas que presentan, las tendencias y diversidades de estilos que hay. Lo clásico se mantiene en la cabeza, sin embargo, se pretende dar un giro, lo cual entran las deconstrucciones, entran diseños pequeños, entra lo que conocemos como una moda abarcando todos los puntos clásicos.
Los postres comienzan a ser estructurados sobre una pieza en decoraciones sencillas, montajes sobrios pero justos. Se aprecia cada elemento.